Bueno, como ya lo habíamos comentado, tenemos en la línea telefónica a Francisco Rivas. Él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, con quien vamos a platicar en estos momentos, sobre todo en el tema de seguridad. El día de ayer, como seguramente usted escuchó o seguramente sabe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que prácticamente todos los delitos, homicidios, robos del Fuero Federal, robos o delitos del Fuero Común, pues estaban prácticamente todos a la baja. ¿Qué es lo que realmente está pasando con estos datos que dio el presidente Enrique Peña Nieto? Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Oye, Francisco, pues como tú bien lo sabes, el día de ayer, bueno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una disminución en prácticamente todos los delitos aquí en el país. ¿Qué tan cierto o qué tan engañoso es esta frase? Pues mira, es una frase inexacta. No es falsa, pero es inexacta. ¿A qué me refiero? Nosotros, como sabes, hace aproximadamente un mes entregamos un estudio que analiza el comportamiento histórico del homicidio a lo largo de los últimos 20 años. Empezamos con estadística en los últimos 20 años, pero nos retrocedemos a información hasta los últimos 50 años. Es decir, pues sí hacemos un análisis bastante completo. Y en este estudio nosotros hacemos una referencia sobre qué pasa a lo largo del país en materia de homicidio doloso, de homicidio culposo, por regiones, por entidades, por municipios de más de 100,000 habitantes, algunos municipios de menos de 100,000 habitantes, algunos casos especiales como Chihuahua, como Guerrero, entidades que tienen graves problemas de homicidio, el Estado de México, etcétera, y pues nos damos cuenta a trabajar algunos temas específicos como es el homicidio a periodistas, el homicidio después de un secuestro, después de un robo, después las fosas clandestinas, el feminicidio, etcétera. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando estudiamos esto, pues descubrimos primero que cuando hablamos de homicidio, pues no nos queda claro a veces cómo se está registrando a lo largo del país un homicidio. Vamos a pensar este ejemplo. El presidente habla de una disminución acentuada del homicidio y hace referencia en particular al homicidio doloso. Pero pues hay que recalcar que es cierto que el homicidio doloso en los últimos, si hacemos un análisis de 2011, había venido bajando siempre, constantemente, con el problema que en los últimos 5 meses ha venido aumentando. El homicidio culposo en esos mismos periodos, o sea, a partir de 2011, empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el homicidio doloso es el que principalmente se registra el que conocemos como la confrontación entre cárteles, entre grupos criminales. Y en el homicidio culposo, pues obviamente va desde los homicidios imprudenciales, los accidentes de tránsito, pero ahí también se incluyen la violencia cotidiana. ¿Y a qué me refiero con violencia cotidiana? Pues el homicidio después de un robo, el homicidio precisamente después de un secuestro, el homicidio por un acto criminal, después de una extorsión. Y eso es el que no ha estado bajando, al contrario, ha estado subiendo. Y efectivamente tal vez ese no es competencia directa de la Federación, al contrario, esa es competencia directa de las entidades. Y lo que nos señala es que en la medida en la que la autoridad federal combatió al crimen organizado, las bandas se atomizan, pues sí disminuye el poder de los grupos criminales, de alguna manera se pacifica a lo largo del país la relación entre cárteles y hay un control sobre los territorios, se llega a un equilibrio en el control de los territorios en la mayor parte de las entidades y por lo tanto empieza a bajar el homicidio doloso. Pero el homicidio culposo, el que están registrando de esta manera y que tiene que ver con la violencia que vivimos los ciudadanos, cuando estos cárteles se atomizan, se empiezan no es que se cambiaron de trabajo y se volvieron contadores, médicos o abogados, siguieron delinquiendo, pero delinquen en cuestiones que son los que nos atacan a nosotros y por lo tanto son estos los que están cometiendo los delitos que son los que han llevado al aumento en el homicidio culposo. Otro aspecto que quiero destacar es que no podemos considerar la disminución de homicidios sin tener en la cabeza
el grave problema de desapariciones forzadas e involuntarias del país. Todas esas personas que no están ahí, hay una parte importante de ellas que desafortunadamente han sido víctimas de homicidio. Y estos continuos hallazgos de fosas clandestinas, desafortunadamente en muchos casos no están registrados dentro de la estadística de homicidio. Y eso hace que pues no se incremente adecuadamente y no sepamos cuántas personas han fallecido por eventos violentos a lo largo del país. Luego, si nos vamos a otros delitos, en temas de secuestro y de extorsión, pues el secuestro y la extorsión parecen que van disminuyendo, pero en la extorsión pasó algo importante. En el 2014 se modificó de manera sustancial la forma en la que se registra este delito. Es decir, hasta 2014 habían algunas entidades que registraban el delito tanto en tentativa como en cuando el delito se consumaba. Y a partir de 2014 ya dejaron de hacerlo y nada más registran el delito consumado. Es decir, me hablan para decirme, mamá, me están secuestrando. Si yo no pago, si es un engaño telefónico, yo no pago y voy y levanto mi denuncia, eso no se registra. Si yo sí caí y pagué, entonces sí se está registrando. De esta manera, pues hay entidades como Guanajuato que tuvieron una caída en la extorsión enorme, porque pues, si antes registraban todos los eventos y ahora nada más registran donde se paga, pues definitivamente, o sea, el evento consumado, pues sí se ve una disminución sustantiva, lo que no quiere decir que el fenómeno esté disminuyendo, simple y sencillamente hay menos gente que paga o hay menos gente que va y denuncia, que ese es otro aspecto que tampoco podemos dejar a un lado, ya que INEGI nos ha presentado como en los últimos 3-4 años, todos los años ha venido aumentando la cifra negra, es decir, el número de delitos no denunciados. Y finalmente, Francisco, bueno, eso también contrasta con la percepción que tiene la gente en cuanto al tema real de inseguridad o de violencia que está azotando diferentes estados del país. También Peña Nieto, bueno, y hablando de extorsiones, por ejemplo, Jalisco está posicionado ya de manera deshonrosa en un primer lugar, precisamente en este delito en tema de extorsiones, pero también el presidente de la República comentaba el día de ayer en su informe que en municipios con más de 100,000 habitantes también habían logrado disminuir todos los índices de delitos, algo que sin duda contrasta mucho con lo que tú nos estás platicando. Exactamente, porque no es en todos los municipios, o sea, sí hay algunos casos de éxito relativo que podemos reconocer. Por ejemplo, no podemos negar que en Chihuahua se ha logrado reforzar el tema de las unidades antisecuestro, que hay delitos como el secuestro y la extorsión que han bajado de una manera sustantiva, porque se ha trabajado para que eso sea, cuando siguen teniendo aún un grave problema de narcotráfico y siguen teniendo aún un grave problema de homicidios. Es la tercera entidad con el mayor número de homicidios, pero sí hay que reconocer un avance importantísimo en el tema de robo de vehículo, de secuestro y de extorsión. Nuevo León, no se puede negar que las condiciones han mejorado sustancialmente, pero también hay que reconocer que, por ejemplo, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Guanajuato han empeorado su situación, y que Baja California, una de las entidades que era un éxito relativo precisamente por haber disminuido sus índices de incidencia delictiva, pues otra vez se nos ha ido para abajo en temas de inseguridad. O sea, el homicidio, el secuestro y la extorsión se han ido para arriba de una manera muy importante en los últimos 10-11 meses. Entonces, me parece que desafortunadamente este tipo de ejercicios en donde se quiere solo destacar lo bueno, minimizando lo otro, pues no es un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, tal vez lo que nosotros como ciudadanos nos esperaríamos es que nos rindan cuentas sobre un ejercicio de gobierno, y lo que va a hacer el Ejecutivo pues es otra cosa. Entonces, tal vez lo que tendríamos que hacer es decidir qué queremos hacer, qué queremos de ese ejercicio, para entonces poder saber si lo que nos esperamos es correcto o no. Y finalmente, bueno, eso es por un lado el asunto de seguridad. Francisco, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, pero también en otros ámbitos, Enrique Peña Nieto posicionó al país, bueno, como un país de ensueño, mejor economía, más trabajo, menos pobreza
extrema, mayor educación. Bueno, prácticamente estamos mejor en todo, dice él, en estos 3 años de gobierno. Pues yo creo que ahí nuestro tema y el tema que nosotros nos centramos es el tema de seguridad y justicia. Lo que decimos es que el problema es que hasta que no haya un desarrollo económico importante, un desarrollo educativo importante, un acceso a la educación para todos, acceso a la justicia, un piso parejo en donde el ciudadano pueda acceder a créditos en términos pues que sean factibles, porque pues, si yo hoy voy a solicitar un crédito con las tasas de interés a las que están para poner un negocio, pues no lo puedo mantener bajo las condiciones actuales. Y bajo ese escenario es muy difícil que le demos la vuelta al problema de inseguridad, porque desafortunadamente ahí también es algo que nosotros destacamos. Si nosotros vemos el comportamiento histórico de los delitos, vamos a encontrar que las crisis económicas son una recurrencia toda vez que las crisis de seguridad son una recurrencia toda vez que tenemos una crisis económica, porque desafortunadamente en un país donde la educación pues no es de buena calidad, la educación pública no es de buena calidad, y no digo toda, yo conozco excelentes maestros, yo fui a una universidad pública, fui profesor de universidad pública y sé lo que significa hacerlo, entonces no descalifico toda la educación pública, pero también sabemos que hay escuelas de educación pública que no cuentan con los insumos mínimos y que por lo tanto no pueden competir, no generan un piso parejo para los niños que tienen que competir con escuelas de educación privada en donde hablan idiomas, en donde viajan, en donde aprenden una serie de habilidades y conocimientos que luego les permiten enfrentar los problemas de una manera completamente diferente. Y entonces, si yo tengo escasos recursos, escasa educación, escasas oportunidades, pues lo más probable es que cuando tenga una crisis, en lo que me vaya a dedicar es a lo que me resuelve el problema, y desafortunadamente lo que te resuelve el problema en México es la delincuencia. O sea, tenemos un grave problema de combate a la delincuencia. Si nosotros vemos las tasas de impunidad que tenemos, pues podemos entender por qué para un ciudadano común es más fácil delinquir que dedicarse a poner un negocio. Así es. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, te agradezco mucho habernos tomado esta llamada. Yo invito a que todos nos visiten en www.onc.rg.mx. Muchas gracias. Más adelante volvemos a platicar para ampliar un poco todos estos temas. Gracias, a tus órdenes. A ti, que estés muy bien, Francisco.